saludo a todos los que nos ven y también a todos los que nos oyen. Bienvenidos a La Vida en Directo. ¿Cómo llevan ustedes este tiempo de sequía? No llueve, pero no vamos a hablar del tiempo. Les he dado una pista, lo de sequía. Hace un tiempo entrevisté a un escritor que su libro, el que venía a presentarnos, se titulaba Sequía. Pero nuestro escritor no tiene sequía literaria, porque ya ha sacado el segundo llamado Roturas. Hoy estamos con Enrique Valdolivas Borrás, que Enrique, de sequía a roturas. Estoy leyendo, voy a leer solamente unas líneas. Hay roturas de materiales, las hay de sentimientos, pueden ser de alma, se producen también de relaciones. Incluso se emplea el derivado roto para designar a personas desheredadas del mundo y de la sociedad. Creo que el tema de roturas nos va a gustar mucho a todos solamente leyendo estas líneas. ¿Tú crees? Bueno, creo que son sentidas, pero no obstante, he de confesar que cuando buscas un título para un libro de cuentos, de relatos, es complicado, porque cada uno es de una manera y es muy difícil que sean todos de una temática misma. Pero en fin, en este caso la palabra rotura se me ocurrió porque el último cuento de toda la serie se llama La Gran Rotura y es realmente una rotura, es una rotura de vida. Y entonces ese me dio la idea para que todos se llamaran roturas. Es que en realidad nos pasamos la vida rompiendo con un pasado que no nos gusta, rompiendo con una costumbre que ya está pasada de moda, rompiendo con algo que ya no puedes hacer porque ya no hay la misma fuerza o la misma habilidad que antes. Y eso, ese es el título del libro. Sequía era un libro de relatos breves en el que nos metíamos en varias historias, muy distintas pero con cierta conexión. Me imagino que en Rotura sucede lo mismo, estoy viendo que son varios relatos. Sí, realmente en todas hay alguna rotura, en unos más que en otros. Concretamente hay alguno que es de mucho humor y entonces ahí no hay ninguna rotura, ahí lo que hay es humor. Pero en otros sí, en otros se producen roturas reales, cambios muy bruscos, muy fuertes en la vida de las personas o en el momento. ¿Cómo se fragua este libro? ¿Tenías ya algunos relatos escritos? ¿Son todos nuevos? ¿Son todos ya desde hace tiempo? Pues hay una buena pregunta. Dos de ellos fueron ganadores de los concursos Maxaub comarcales. Naturalmente pedí la autorización a la fundación porque no sabía cómo estaban los de los derechos. Me contestaron, tú mientras ponga la referencia de que has sido ganador del Maxaub, los cuentos son tuyos y los derechos siguen siendo tuyos. Y me faltó tiempo para ponerlos, porque están bien, claro, esos ya tienen una calidad reconocida. Y los demás, pues, iban saliendo temas, pues, de aquí y de allá. Algunos estaban en la carpeta de cuentos guardados, otros cosas que veía que pasaban en ese momento y me inspiraban. Y sí, y digamos más o menos la mitad estaban ya escritos o estaban muy avanzados. Y más o menos la otra mitad han ido apareciendo durante el tiempo en que he producido el libro. Esto viene a salir más o menos medio año o un año hacer un libro, o sea está bien, ¿eh? Eres también un poco de mi opinión de que esos escritos que se quedan guardados en un cajón, sí. Que no, hay mucha gente que escribe y los guarda en un cajón, sí. Que crían polilla, que crían polvo, sí. Que si tú alguna vez los escribiste es para que se vean, para que alguien disfrute de ellos, para que alguien piense, les haga soñar, les haga reír, les haga llorar, pero dentro de un cajón no hacen nada. Tienes toda la razón, Santa. Tú que también le gusta mucho escribir, aunque te defines como... ¿Ajunta letras? Ajunta letras. Es muy curioso eso. Y ya sabes que es verdad que lo que tú haces para ti está bien. Cuando pasa el tiempo lo relees y piensas que lo puedes mejorar, que hay cosas que cambiarías, pero claro, es algo que te sale a ti del sentimiento, de lo que tú piensas. Compartirlo es fantástico. Sin más, que que las personas lo lean y que tomen una opinión, una reflexión, y más en el cuento, porque el cuento, como termina tan pronto, te deja casi con la miel en los labios. No es como una novela, que de algunas novelas terminas harto de leer, al final estás que ya lo dejas porque es imposible, pero los cuentos
normalmente no te dejan harto, te dejan con ganas de más. Y entonces empieza a la reflexión. Algunos de los lectores que leyeron en su tiempo los de Sequía me decían, oye, que termina enseguida, es que me he quedado... Bueno, pues ya. Estoy pensando en una idea para un próximo libro. Yo siempre recomiendo a los lectores que les cuesta leer, a los no tan lectores, que lean libros pues como Roturas o Sequías, de relatos cortos, porque como bien dice Enrique, lo lees en nada. Y hoy uno, mañana otro, no tienes la obligación de continuar hoja tras hoja tras hoja, que quizás no te ha enganchado esa novela o quieres acabarla pero no te termina del todo. Relatos cortos siempre es una buena idea y son buenos libros también para regalar. Y un libro se puede regalar siempre, no hace falta que vengan Reyes, ni Navidad, ni nada por el estilo. Todo el mundo aprecia un buen libro, así que vayan cogiéndolo. Me imagino que el escritor también con los años, antes lo hablábamos, va mejorando, quieras que no. Aprendes, yo siempre digo que el mejor aprendizaje es el camino. Sí. Desde que comienzas hasta que acabas. Mucha gente dice, es que yo no he ganado nunca un concurso. Da igual que no lo ganes. Hasta el día que lo ganes, ¿tú sabes lo que habrás aprendido? El día que lo ganes habrás aprendido muchísimo. Y a lo mejor si lo hubieras ganado el primer año no aprendes tanto. Pero ese camino, el ir mejorando, el ir pensando, el ir creando, es el mejor aprendizaje. Me imagino que en tu caso habrá pasado lo mismo. Ese escritor de ese primer premio comarcal Maxau, al de ahora. Cuando echas la vista atrás y ves esos cuentos de hace 20, 25, 30 años, te das cuenta de que la técnica no está tan perfeccionada como la tienes ahora. Pero a veces te sorprendes de la imaginación que en ese momento te asaltaba, es decir, de momento se te ocurrían unas ideas que, pues eran ideas muy interesantes. Esa idea tan interesante del pasado, con una técnica perfeccionada, pues quedaría mucho mejor. Pero sigo insistiendo en que en el pasado la técnica quizá no sea muy buena, pero las ideas son sorprendentes a veces. Piensas, esa historia la querría haber escrito, y sí, que es verdad, sí, es que la has escrito. ¿Qué se gana con los años? A ver, vas ganando madurez en cuanto a la estructura de la historia y en encontrarle un equilibrio entre lo que siempre suele tener una historia, que es hay un planteamiento, luego hay un nudo, hay un conflicto y al final hay una solución, un desenlace. Y encontrar el equilibrio, buscar un lenguaje que sea comprensible pero al mismo tiempo atractivo, que te motive a leer más y que a cada persona le despierte unos sentimientos. Sí, se gana bastante con el tiempo, efectivamente. Y también se pierde a veces. ¿Y qué es lo que se pierde? La fluidez de la juventud. Es que cuando te haces mayor el pensamiento es más lento. No es que sea menos eficaz, es que es más lento. Y en la premadurez hay momentos de tanta agilidad que luego cuando lo lees en el pasado te sorprende. ¿Cómo es posible esta agilidad, estos conceptos que aparecen aquí? Pues sí, salían. ¿Y esto lo he escrito yo? Pues sí. Sí, está claro, el ordenador no lo he escrito, he sido yo. Dime qué nos va a sorprender de Roturas, qué vamos a descubrir en él. A ver, voy a echar un ojo a los nombres porque a veces se me pasan. Bueno, de ellos hay algunos que nombran nuestra ciudad, Segorbe, aparece, sí. Yo es que soy de aquí. Entonces, cuando gané el primer cuento, el presidente del jurado me dijo que yo era un escritor telúrico, y todavía no lo he superado. ¿Eras un escritor? Telúrico. ¿Qué es un escritor telúrico? Los que escribimos sobre la tierra nuestra. Ah, muy bien. Los que estamos cogidos a la tierra. Ajá. Y entonces lo que contamos... Muy arraigado. No es etéreo, exactamente. Ajá. Me resulta muy difícil escribir una historia que se base en Indochina y no tenga nada que ver con Segorbe, con la comarca o con algo que parezca de la comarca. Eso, creo que es lo que se refería aquel señor. Y de todos estos, es que no sabría cuál elegir. El primero sí, el que más me parece que es un cuento fuerte, con peso,
con enjundia, es justamente el último, el que da inspiración para el título. Se llama La Gran Rotura. Es una historia que aparece, como no, es un homenaje a nuestra común amiga, porque aparece Canfranc, la estación, y una historia cortita que se desarrolla allí, en la estación de Canfranc. No exactamente en este momento, que aquello ya es hermoso, que ya es popular, que ya es mundano, no. Tiempo atrás, cuando todavía los cristales de la estación estaban rotos, cuando todavía la gente pasaba y se sorprendía de ver aquella maravilla en aquel lugar. Pero es un homenaje, lo tengo que decir, como se lo dije ya en su momento. Sí, claro, no tendría otro. Con lo que Rosario le ha sacado a Canfranc, si yo hago una historia sobre Canfranc, está claro que estoy buscando, ¿cómo se llama ahora? Un tributo. Aún así, el lugar sí, pero los personajes no. Personajes salen de la zona de Pau, al sur de Francia, que es una localidad que me resulta muy entrañable, porque el hermano de mi padre vivió allí hasta que murió, y he estado muchas veces en ese lugar, en el pueblecito que está justo al lado, que se llama Jurançon, está justo al pie de Pau, y personajes que salen de allí son los que luego desarrollan la historia en la estación de Canfranc. Ese para mí es el mejor de todos. La gente que escribimos, los escribidores, los escritores y los ajuntaletras, yo me imagino que tenemos algo en común. Es que nos resulta, obviamente, mucho más fácil de escribir sobre lugares que conocemos, de historias que hemos oído, y luego ya nuestra imaginación le añade lo que quiera. En todos los relatos, ¿tú tienes algo que ver? ¿Lo has vivido? ¿Has estado en ese momento? ¿Has participado? Pues me pasa como, ¿verdad que te pasa a ti? En las cartas pones mucho de tu alma, de lo que tienes. Pues claro, claro, hay cosas que son absolutamente ajenas. No, absolutamente ajenas no. Yo lo he visto, o lo he sentido, o me lo han contado. Y algunas cosas las he vivido parecido. Y entonces las saco de dentro. Sí que estamos implicados en casi todo. Bueno, cuando lo lea la gente que lo adquiera, que lo consiga, se dará cuenta. O sea, aparece Segorbe, por ejemplo, en un momento determinado aparece la orquesta de Plectro, pero no tocando en Segorbe, tocando en un sitio muy lejano de Segorbe. Aparecen vivencias muy curiosas, sí. Una gran fuente que se inauguró, ese es otro cuento, que se inauguró en Segorbe y que da pie a una historia, pero basado en un hecho real que ocurrió a unos 200 metros de esa fuente, en el cruce de caminos entre la carretera vieja de Aragón y la salida por Geldo, donde un labrador que salía muy despistado, un hombre muy mayor, salía despistado de un camino de casa, no supo si parar o mover, y un coche que bajaba por detrás a toda pastilla, a última hora, no lo reventó, pero casi le pegó un golpe por detrás, y allí se montó un pollo entre los dos, y eso, una historia que podía haber sido dramática, pero fue absolutamente cómica, fue tremenda. O sea, porque el que bajaba con el coche no sabía qué hacer, si pegarle, porque el hombre salió, no sabía si parar, mover, y el otro estaba perplejo mientras bajaba a toda pastilla. Y cuando llegó a las alturas, frenó en seco, pero aún así le pegó un golpe, y lo voy a contar, no es un destripe, es casi, porque hay mucho más en ese cuento, hay mucho más. Y entonces el buen señor bajó, empezó a mirar el coche, que por lo visto era nuevo, no acababa de comprar, estaba muy bien, con el faro roto, con no sé cuántas cosas, llevaba una boina, y se quitó la boina, la enrolló, y fue cara del pobre hombre que iba con el coche, el hombre mayor, y no sabía si pegarle o qué hacer. Y al final, para no pegarle, tiró la boina al suelo y empezó a saltar encima de ella. Y los que estábamos viendo la escena, que estábamos en el autobús, empezamos a aplaudir. O sea, que yo era ya.
Y eso dio pie a una historia que se llama ¿dónde está? A ver, que me acuerdo. Entre todos, es la primera de ellas, que fue ganadora además de la segunda vez, Max. Y yo creo que le dieron el premio porque al jurado le pareció graciosa. Le pareció graciosa la historia, le pareció divertida. Las vivencias son importantes a la hora de escribir. Por ejemplo, yo admiro mucho a Narciso Chiva, porque este hombre, cada vez que lo leemos en redes sociales con esas fotos, con tantas vivencias, yo pienso, si tuviera las vivencias de este hombre, madre mía, me pasaría el día escribiendo, porque ha conocido tantos lugares, tantas personas, y claro, en mi caso, pues no es así, aparte de que obviamente soy más joven que él, pero siempre pienso, esta gente que tiene tantas vivencias, me la imagino como escritor. Sí. No sé, en tu caso. Tiene cosas, ya que es más a Narciso, tiene cosas muy interesantes. En aquel libro que se publicó en la EPA, que era cuentos de historia de Segorbe, o leyendas y leyendas, él escribió una cosa que era súper mágica, o sea, aquella carrera que hizo él sería, sí, él, una bicicleta contra un caballo. De acuerdo. Y al final la cuenta de una manera tan divertida que al final dices, oh, es verdad, es que si no sabes eso que pasó no lo puedes contar. La imaginación es buena, para terminar, pero la vivencia tiene que estar en algún sitio, tiene que salir de algún sitio, el punto de inspiración, la excusa. ¿Y el punto de inspiración para una novela? Porque es el segundo libro, relatos cortos. Pero, ¿y la novela? La novela, yo siempre que alguien me dice, ¿y la novela? Digo, uff, la novela para los escritores, la novela cuesta mucho tiempo, hay que tener una paciencia infinita que yo no tengo. Entonces, en tu caso, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo te diría? Si llevo 40 años escribiendo una. 40 años. 40 años, más o menos, por ahí va la cosa. Sí. ¿Pero verá la luz? Estoy seguro de que sí. Y si no llego a publicarla yo, espero que mis descendientes la saquen del cajón y la publiquen, porque es un tema interesante. Alguna vez lo he comentado, es un tema que me parece muy interesante porque se refiere a nuestro pasado ibero. Hace 3.000 años, 2.500 años, en esos tiempos en que el pueblo ibero estaba en una tesitura muy curiosa, una tesitura muy de cambio, muy de crisis, estaba totalmente invadido, dominado por el pueblo romano, por el Imperio de Roma, que era muy poderoso y que lo arrasaba todo, y en ese momento yo me puse a pensar qué habría pasado si un ibero puro, sin contaminar, viviendo en un rincón de la Sierra Calderona, se acercaba a un lugar ya de contraste, como podía ser el centro de la comarca. Hablamos de Viver, hablamos de Segorbe, hablamos de donde los romanos ya habían sentado plaza, entonces, ¿qué ocurriría con ese conflicto entre una persona pura del monte y una zona en la que los romanos, yo creo que no dejaban pasar una? Aquellos iban a saco. La famosa Pax Romana no se conseguía a base de tolerancia, sino a base de si te mueves, torta. Y eso. Cuando hablamos de Enrique ahora escritor, pero también está Enrique profesor. En mi caso tuve la gran suerte que fuera uno de los míos, y también de Enrique músico. Yo siempre me quedo con el Enrique músico. Madre mía, lo que ha hecho este hombre en el mundo de la música. Gracias a él tenemos tantas cosas. ¿Has escrito alguna vez sobre esa faceta? No, creo que no. Bueno, en el cuento este que pone Agostina siempre musa, se nombra a la orquesta de Plectro, ciudad de Segorbe, en un concierto dado en el extranjero, en Italia, y entonces también es un tributo a la orquesta y a sus componentes. Sí, es una especie de, no sé, es gratitud para esta gente que tanto tiempo me ha seguido y ahora me dejan que yo les siga a ellos. Y sí.
El día 9 de febrero tendremos la suerte, aquí en Segorbe, de ver tu presentación de este libro. ¿Sabemos ya ahora, lugar, o lo diremos más hacia adelante? Creo que lo diremos más hacia adelante porque a última hora igual me hacen algún cambio, ¿sabes? Además, como mi memoria no es tan buena como para recordarme en este momento de la hora. Si es ese viernes, y sí, me imagino que será o en la Casa de la Cultura, como se suele hacer. ¿Y hasta ese momento ya está disponible o tenemos que esperar hasta el 9 de febrero? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. O sea, yo voy consiguiendo libros, copias de autor, que las puedo repartir. En Amazon se puede comprar directamente al mismo precio, y yo creo que si a una persona le apetece comprarlo, es tan sencillo como acercarse a una de las librerías, cualquiera de ellas, y pedirle a los libreros, a José Manuel, a Paco, en fin, a otras cuantas librerías que hay en Segorbe, y decirle, ¿me puedes encargar un libro de estos? Y él ya se pondrá en contacto conmigo. Le va a costar lo mismo si se lo compra a José Manuel, a Paco o cualquier otra librería, como si me lo compra a mí, como si lo compra directamente en Amazon. La persona que lo quiera comprar tiene la opción de decidir cómo lo quiere. Si lo compra en Amazon, pues entonces allí me considerarán mejor como escritor. Si lo compra en las librerías, cualquiera de ellas, la librería tendrá una ganancia muy propio, porque su trabajo consiste precisamente en vender libros, pero a cambio de ganar algo de dinero con eso. Y si me lo compra a mí, pues lo mismo. Ahora que has hablado de Amazon, en Amazon, saben ustedes, pueden comprar libros, hay muchísimos, y pueden también opinar y dar estrellas. ¿Cómo llevas el tema de las críticas del lector? Porque hace poco estaba hablando con una escritora y estaba como muy enfadada porque le habían dado 3 estrellas. Y yo pensé, bueno, pero es que no a todo el mundo gustamos. Hay gente que te puede dar 5, te puede dar 1, no te puede dar ninguna. Bienvenidos sean todas las críticas mientras sean sinceras. Yo es que no soy muy insistente en Amazon, entonces es como una imprenta que me resulta bastante económica, que no me pide un número máximo ni mínimo de ejemplares, puedo coger uno si quiero. Eso es lo que me ha solucionado ese problema. No otro, lo siento por los impresores. Me encantaría poder trabajar de la misma manera con los impresores, pero no funciona así. Ellos tampoco pueden. No pueden, obviamente. No les voy a pedir peras al olmo. No, ya está. Y entonces me meto en la parte de la edición y de ponerlo al público, pero luego no me pongo a promocionar. Hay herramientas para promocionarlo y tal, pero tiene que estar continuamente. Y lo mío es escribir. Y entonces no hay estrellas. Pero ¿te gusta que te digan la valoración sincera? Yo siempre pido la valoración sincera. Siempre que escribo algo, lo dejo para leer, y a la persona que lo lee, la primera persona, siempre digo, dime lo que no, ¿vale? Lo que no te gusta, lo que te choca, lo que quitarías. No, prefiero eso, prefiero que me digan lo que les chirría, les molesta, lo que hubieran eliminado, porque aprendes de ahí. Las dos cosas serían importantes, ¿no, Santa? O sea, también que te digan, esto me gustó mucho, tu combinación de palabras es muy interesante, buscas palabras que no son demasiado vulgares, que están por refinadas, que tienen sonoridad, pero al mismo tiempo dicen, eres enfarragoso, o aquí te enrollas demasiado, o esto es repetitivo, o al final ha quedado muy en el aire. Claro, también es muy importante eso. Se aprende de todo el mundo. Sí, de los lectores se aprende mucho. Yo siempre digo que cuando veo un libro no puedo evitar preguntar por el siguiente, porque yo sé que un escritor siempre está pensando en el siguiente. La siguiente idea que tengo va a ser otra vez, creo que va a ser un no más, el tercero de cuentos, posiblemente sea el último de la serie, y como mucha gente me ha dicho que el final está concluso, estoy pensando en hacer cuentos que estén inconclusos. Es decir, final libre. Hacer todo el planteamiento, todo el nudo, pero al final el desenlace quede como, pues no sé muy bien cómo terminó esto. Termínalo tú.
y luego que me lo comente si quiere. También es una buena idea, claro que sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, lo que no he hecho todavía ninguno de ellos. Y también algo que me preocupa bastante, que me ocupa bastante, que es, a veces me molesta, es la futilidad o la forma tan poco responsable que tenemos de utilizar el lenguaje, de colocar tiempos verbales donde no toca, de emplear sin necesidad gratuitamente, sobre todo anglicismos, que no van a ningún sitio, que tienen sustitución por palabras castellanas, que son de alto nivel. Eso me preocupa, esas dos cosas, la pureza lingüística, especialmente en la conjugación de los verbos. Yo busco contarlos tal como a mí me lo explicaron de pequeño, y por otra parte el buscar expresiones que sean realmente castellanas, que sean de nuestra lengua, de la lengua que tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo viva. No solamente el derecho de utilizarla, también la responsabilidad de no romperla, de no destrozarla, evolucionarla, pero de una manera, ¿cómo te diría?, sensata, no sé, coherente, con cuidado. Pero bueno, yo en este momento yo suspendería a algún escribidor en el colegio, si estuviera, por la forma que utiliza los verbos. Ya está. Entonces lo pasaría muy mal, me tiraría del colegio, porque no se lleva eso. O sea, la pureza lingüística ahora está... Bueno, hay escritores que la buscan. Cuando lees su libro dicen, ¡jo! Oye, qué bien es, ¿verdad? Incluso cuando les oyes hablar te dicen, no, si yo estoy preocupado por esto. Este asunto, lo de la pureza lingüística, la tengo clara, la quiero buscar. Que te puedes equivocar, está claro, pero que la buscas, por lo menos. Es que el lenguaje actual, cuando el delantero pasaba la pelota, a mí los demonios se me llevan. El delantero no pasaba la pelota, el delantero ha pasado la pelota, no la pasaba, ha pasado. Pero en fin, es más sencillo simplificar los verbos. Es muy difícil escuchar en comentaristas de televisión que utilicen el pretérito perfecto indicativo, he hecho, he comido, he partido, o el pretérito perfecto simple, comí, salí. Es más fácil decir salía, comía, entraba. Y eso es lo que están... Sí, a mí eso me vuelve loco, sí. Bueno, tampoco mucho, Quiere decir que haya ellos... Hay que dominar bastante bien la gramática, y yo creo que eso hay personas que nos cuesta. A mí personalmente me cuesta el tema de los verbos. Ya desde pequeñita era como una auténtica locura, pero todo esto encima es que va cambiando y evolucionando. Las comillas de antes quizás no sirven para ahora te pones a escribir. Yo todos mis textos los envío a una persona que obviamente entiende y me corrige todo, y me sorprende con los cambios, o palabras que tú creías que no podías utilizar, dicen sí, ahora la RAE las acepta. Va cambiando todo, cada año cambia a una rapidez impresionante. Pero lo que Enrique también tiene toda la razón es que empleamos muchos anglicismos. Hoy en día no nos hacemos una foto a nosotros mismos, nos hacemos un selfie, y es el día a día. Creo que hay gente que dice, no sé hablar inglés. Si vieras las palabras inglesas que metes en tu vocabulario en el día a día, te sorprenderías. Y es cierto, porque eso le quita fuerza a nuestro castellano fabuloso, que tiene palabras muy bonitas, muy bien sonantes. Y además es que aunque te conozcas 500 palabras inglesas, sustantivos, adjetivos, etcétera, si no tienes la estructura lingüística, o sea, la estructura de la frase, sujeto, verbo, predicado y tal, y las preposiciones, todo lo que significa los enlaces entre la frase, no sabes, no entiendes. Claro, tú puedes un inglés soltar una frase larguísima y al final te dice selfie, pero tú no sabes si ha vendido un selfie, si lo ha encontrado, si es que no le gustan los selfies, porque la estructura no la entiendes. Para eso hay que estudiar mucho más a fondo el inglés, hay que estudiar la parte de las palabras que son gramaticales, que son estructurales, no las significativas,
que es lo que aprendemos, nada más. En fin. Bueno, yo creo que la gente aprende mucho de roturas. Entonces, les convocamos a todos al 9 de febrero, que ya les diremos exactamente la hora y el lugar, para que, igual que disfrutaron con sequía, disfruten ahora con rotura y con la buena escritura, la buena forma de escribir que tiene Enrique, que cada vez nos sorprende mucho más, porque, como él bien dice, avanza con los años. Eso espero, Sandra. Oye, estoy muy agradecido a tu ayuda, a tu comprensión y a que eres capaz de sacar de novela lo que tú quieras. Pues, señores, vuelvo a repetir que no hay mejor regalo que un libro, un buen libro. Y si es de relatos cortos, es mucho más fácil, muy agradable para todo el mundo. Obviamente no estoy en contra de las novelas, yo soy una gran lectora de novelas, pero el relato corto le va bien a los que leen menos y a los que van a comenzar a leer. Gracias, nos vemos la semana que viene.